Muy buenos días, damos gracias al Señor nuevamente por estar al aire compartiendo el mensaje bendito de la palabra de Dios, orando y clamando en estos tiempos porque la paz de Dios continúe en nuestros hogares, donde le hemos dado la oportunidad a Dios de que Él sea nuestro guiador, de que Él sea nuestro protector, del que Él sea nuestro ayudador. Y en este tiempo queremos meditar en la palabra de Dios sobre un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, donde realmente la palabra de Dios nos informa cómo deberíamos de vivir nosotros. Y dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, aquí en este versículo vemos dos cosas muy importantes. Sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, si nosotros no tenemos profecía, nos desenfrenamos. No hay ley, vivimos desamparados. ¿Y qué quiere decir profecía? Profecía es palabra, es visión en el hombre de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos profecía, no nos desenfrenamos, sino que somos bienaventurados. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. En estos tiempos realmente algo que está faltando en los hogares, en la humanidad, es tener una visión correcta, tener una palabra que realmente nos enfoque a vivir de acuerdo a la ley de Dios, para no vivir desenfrenados y no vivir desorientados en este mundo sin saber ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces la palabra de Dios nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. A veces nosotros hemos resistido a lo que es la profecía. ¿Cuándo resistimos? Cuando usted no acepta, no escucha, no lee la palabra de Dios, usted no está correctamente llevando profecía a su familia, a sus seres queridos, porque una de las cosas que con nuestra boca nosotros podemos profetizar lo bueno o lo malo. Entonces es muy importante que entendamos este versículo, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Creemos nosotros y lo hemos aprendido a ver en otras personas y en nuestra familia, que cuando comenzamos a recibir lo que Dios dice, la palabra de Dios, que es la profecía más segura, entonces nosotros realmente comenzamos a ser bienaventurados. Dejamos de estar desenfrenados y comenzamos a vivir una vida como a Dios le agrada. Entonces, partiendo desde este versículo de Proverbios 29:18, vamos hoy día a meditar en la palabra de Dios, que ella tiene mucha información para no vivir desenfrenados, sino ser bienaventurados. Nosotros escogemos o desenfrenados o bienaventurados. Yo quiero decirle pues que he escogido ser bienaventurado todos los días que Dios me regale en esta bendita tierra. Y vamos a ver ahora en el libro de Salmos 118, libro de Salmos 118, vamos a ver otro versículo. En Salmos 118, 17, dice la palabra de Dios: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aquí está hablando el salmista David, el hombre que Dios lo declara casi perfecto. Y dice este hombre, cuando él habla, dice: no moriré, sino que viviré. Yo quiero decirle que este hombre en esta estrofa estaba hablando realmente poderosamente y declarando para su vida profecía válida según la palabra de Dios, ya que vimos en Proverbios que sin profecía, sin hablarse algo a uno mismo,
viviremos desenfrenados. Y David no era un desenfrenado porque él era un bienaventurado, era un bendito, era un bendecido, era un hombre que realmente había puesto la ley de Dios en su vida. Por eso él profetiza. Esto es profecía. Y mire lo que dice: no moriré, sino que viviré. ¿Cuál es la profecía que usted oye en estos tiempos? ¿Qué es lo que la gente está hablando? Ya nos vamos a morir todos. Esto no pasará nunca. Esto ya es el acabose. Entonces, nosotros, ¿qué profecía? ¿Qué estamos hablando con nuestra boca? Entonces nosotros somos los profetas negativos para nuestro propio mal, sea en la familia, sea en la salud, sea en los bienes materiales, porque nosotros profetizamos mal. Entonces David puede que hubiese estado en el coronavirus, pero él hubiera dicho: no moriré, sino que viviré. Y esta es la palabra que Dios quiere que usted comience a declarar por fe. Si usted cree en ese Dios poderoso que puede cambiar los tiempos, si usted cree que ese Dios le va a dar una salida a su problema, a la situación a la cual estamos viviendo o está usted viviendo, porque la problemática de cada familia siempre es diferente. Pero vamos a aprender hoy día de David a profetizar. Y yo quiero que usted se aprenda este versículo que está en Salmo 118, verso 17, que dice David: no moriré, sino que viviré. Y para este tiempo es realmente necesario que usted y yo comencemos a declarar que no moriremos, sino que realmente viviremos. Porque esto es profecía. Profecía es que usted profetice a otro o que se profetice a sí mismo. Uno debe amarse a sí mismo, pero cuando no conocemos el poder que tienen nuestros labios y lo que habla nuestra lengua, realmente profetizamos mal. Hablamos mal, hablamos de pesimismo, de negativismo, y David no tenía esto. Entonces yo quiero aprender de David, usted debe de aprender, y este versículo debe grabárselo, que David se profetizaba a sí mismo en los tiempos que viviera, y él decía: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Ahora, si David se profetizaba esto, quiero decirle que hasta hoy día sigue vivo David a través de los salmos. Cuando usted lee los salmos, está profetizando David, y David nos profetiza cómo vivir realmente bien, porque él lo declaró: no moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El asunto no es que usted diga: yo quiero vivir. La humanidad hoy día solo quiere vivir. ¿Pero para qué quiere vivir? Dios nos da y nos aumenta días aquí en la tierra cuando usted comienza a contar las maravillas y a contar las obras de Jehová. Cuando usted puede decir: mira, con alguien así, usted nunca haya leído la Biblia, usted mire arriba al sol y diga: ¿quién lo hizo? Esa es la obra de Jehová. ¿Quién hizo la luna? Esas es las maravillas del Señor. ¿Quién hizo el aire para que respiremos? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? Esas son las obras de Jehová. Aún el que nunca haya leído la palabra puede comenzar a decir como David: no moriré, me profetizo, no moriré, sino que viviré. Pero voy a vivir para contar las obras de Jehová. Cuando nosotros comenzamos a vivir de esta manera, queriendo contar las obras de Jehová, entonces Dios nos alarga la vida. Hoy día Dios me ha alargado 28 años más desde cuando yo creí que ya todo había terminado en mi vida, porque había crecido, me había casado, tenía familia y no había hecho las cosas bien. Entonces, como dice el proverbio que terminamos de leer, que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Como yo no tenía profecía buena en mi boca, yo viví desenfrenado 39 años. Pero hoy día, en estos 28 años, conociendo al Señor, he aprendido a decir como David: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Usted puede darle un cambio a su vida en este tiempo si usted comienza a decretar palabras que realmente lo lleven a usted a vivir
como David vivió. Y David vivió muy bien todo el tiempo. Aún no murió David de una enfermedad catastrófica, sino que la Biblia dice que murió lleno de días. ¿Qué quiere decir? Que murió en completa paz, en una buena relación con Dios y con los hombres, porque Dios nos manda a tener buen testimonio de Dios y de los hombres. Pero a veces los vecinos y los hombres que están hablando de nosotros es porque hemos vivido desenfrenados. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir a la manera de Dios, a profetizar sobre nuestra vida lo que nosotros queremos, lo comenzaremos a vivir. David lo vivió, y porque él dijo: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Y como él contó las obras de Jehová en ese tiempo, Dios le dio la oportunidad de escribir y estar aquí en la palabra de Dios. Y nunca ha muerto David, porque de él seguimos hablando, y él está vivo porque él pasó a vivir en la eternidad con Dios, así como los ángeles. Entonces hoy día es necesario que aprendamos para qué tenemos una boca, para qué Dios nos ha dado una lengua. Es para que profeticemos. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Dios no quiere que usted y yo vivamos desenfrenados. Aprendamos lo que dijo David: no moriré. En este tiempo solo se está hablando de muerte, y solo la gente piensa no morir. Pero el asunto es: ¿para qué no muere? Está bueno que luche por su vida, por la vida de una persona que usted ama. Debemos hacer lo posible, porque lo imposible lo hace Dios. Debemos de tratar de salvar la vida, debemos tratar de ganarle a este espíritu de muerte, pero en la boca está el poder. Por eso David dijo: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Cuando usted puede estar en una cama con una enfermedad terminal, donde aún los médicos y la ciencia dijo que su vida no va más, por la edad, por la enfermedad, por la pandemia, por lo que sea, déjeme decirle que si usted está con una enfermedad, si usted declara lo que declaró David: no moriré, sino que me levantaré de aquí y contaré que las obras de Jehová, que Jehová me alargó la vida, que Jehová me levantó del lecho donde estaba. Déjeme decirle que usted va a vivir, porque depende de nuestra profecía. No dependemos de lo que otro diga, de lo que otro crea. Nosotros tenemos que aprender a depender de lo que nosotros declaramos y decimos con nuestra boca. Dios no nos ha dado solamente la boca para nosotros hablar cosas malas. Dios nos ha dado la boca para que aprendamos a declarar como David. Recuerde esto: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Hoy día la gente quiere vida cuando realmente un espíritu de muerte ha visitado la tierra. Pero en medio de que nosotros vemos que hay muerte, la gente dice: yo quiero vivir, pero nunca se compromete como David, que dijo: yo quiero la vida, no voy a morir, porque voy a trabajar para Dios. Eso es lo que Dios está esperando hoy día. Dios puede cambiar una situación. Dios puede cambiar un espíritu de muerte con uno de vida, porque Dios es vida. Él no vino a matar, Él vino a dar vida. Pero Dios quiere que nosotros le digamos algo. Así que si hoy día se le revela esta palabra a usted de lo que dijo David: no moriré, sino que viviré. Dios quiere que usted viva, pero quiere que viva para que cuente las obras de Jehová, no para que cuente de lo que usted ha hecho. Aquí los hombres contamos los títulos que sacamos, las batallas que hemos ganado, las peleas que hemos tenido, pero no contamos los sueños de Dios, no contamos el poder de Dios. Dios quiere hoy día un cambio total en la humanidad, que aprendamos a contar las maravillas de Dios. Hay millones de maravillas que la Biblia nos narra, que si viviéramos miles de años no aprenderíamos todo lo que Dios ha hecho en su bondad y en su misericordia. Comience por contar una maravilla de lo que Dios haya hecho en su vida, y comience todos los días a contar, y usted no morirá, sino que vivirá. Lo que dice en el profeta Oseas, dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Este es un tiempo donde realmente la profecía y el profeta están siendo levantados. Profecía es cuando usted declara
algo para su vida, como en el caso de David. Cuando usted declara algo bueno para una nación, para una ciudad, ¿qué es lo que los hombres de Dios estamos haciendo hoy día? No es tiempo solamente de decir yo llevo un mensaje, yo predico un sermón. Eso muy poco resultado ha dado. Pero cuando nosotros los hombres de Dios nos declaramos hacer lo que Dios nos manda, entonces podemos salvar pueblos, como estamos viendo en el libro de Oseas. Y en el libro de Oseas nos dice: por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Hoy día, para los que no creemos en este ministerio del profeta, quiero decirle que David es un profeta y la Biblia lo narra. Quiero decirle que Moisés fue un profeta y eran hombres que gobernaban los pueblos que Dios les había dado que gobiernen aquí en la tierra. Y lo hicieron bien, pero aquí este versículo me habla que por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Israel, pueblo de Dios, por apartarse de Dios, había caído en esclavitud y estaba vendido a Egipto. Eran esclavos. Pero ¿qué pasa? Que Dios dice y narra en la palabra, en la profecía escrita, que es la palabra más segura, la palabra de Dios, que por solamente un hombre Jehová hizo subir a Israel de Egipto. O sea, por un solo profeta Dios sacó a un pueblo esclavo y lo hizo libre. Hoy día Dios está, a través de muchos que estamos pregonando y predicando la palabra de Dios en el mundo entero, Dios está queriendo sacar a las personas que están en esclavitud. Aquellos que no conocen una verdad y que hemos caído en diferentes situaciones difíciles en el mundo donde realmente no podemos salir. Y el pueblo de Israel no había podido salir de la esclavitud que había caído por la desobediencia y por no leer la Biblia, por no poner los estatutos y mandamientos por obra. Pero hoy día, viendo este solo versículo del libro de Oseas, dice: y por un profeta, o sea, por un solo hombre. Hoy día Dios está buscando hombres profetas, porque hay una humanidad que hay que sacarla de la esclavitud de donde ha caído. Por un solo profeta, por un solo hombre, Dios pudo sacar a su pueblo que estaba en esclavitud. Y dice: y por un profeta fue guardado. También hoy día Dios quiere guardar a su pueblo. Usted debe tener un pastor, un profeta, alguien quien lo guarde, porque esta es la manera de Dios guardar. Entonces el pueblo de Israel salió de la esclavitud, pero siguieron con sus malas costumbres, con sus formas de mentir, de engañar, con sus formas que más tenían, que en este tiempo también se ve, de difamar, y comenzaron a hablar mal, y por eso tuvieron muchas experiencias en la trayectoria por el desierto, donde Dios defendía a su profeta, en este caso a Moisés. Y hoy día habemos miles y millones en el mundo de hombres que Dios ha levantado para salvar a cada pueblo, a cada barrio, a cada ciudad. Y somos hombres que vamos profetizando la verdad de Dios, porque cuando estamos predicando la palabra de Dios, le estamos enseñando. Hoy día le hemos enseñado un versículo que David dijo: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Y aquí vemos vuelta, ya no es el caso de David, es el caso de Moisés, que este Moisés pudo sacar un pueblo tan grande que había caído en esclavitud, porque Dios le dio la orden. Hoy día los hombres que nos decidimos a profetizar bien y a profetizar bien a favor de los que vienen a buscar a Dios, nosotros también los podemos sacar a libertad, y aún serán guardados, porque la palabra de este Dios vivo nos dará la autoridad para ser guardado. Estamos mirando y viendo que realmente Dios lo ha hecho todo en favor de la humanidad, pero nosotros a veces no queremos creer que por un solo hombre. Entonces, cuando vemos al hombre de Dios, al hombre que está profetizando, el hombre que estamos diciendo que Dios va a cambiar las cosas para mejor vivir, nosotros no creemos. Hoy día es tiempo de creer, porque a través de un hombre Dios sacó
a Israel que estaba esclavo. Hoy día Dios quiere sacar a la humanidad entera de la esclavitud, de la ceguera espiritual donde hemos caído por no haber buscado a Dios, porque hemos estado sin profecía y hemos vivido desenfrenados. Total, es que lo que podemos ver es que Dios siempre ha buscado lo mejor para la raza humana, para que nosotros vivamos realmente bien aquí en la tierra. Y vamos a ver en el libro de Juan, en el libro donde se habla de la vida de Jesucristo, vamos a ver qué nos dice Jesucristo. Si hemos visto en Proverbios que habla Salomón, hemos visto en Salmos lo de David, hemos visto lo que nos habla Oseas, hablándonos de Moisés, y ahora vamos a ver el libro del apóstol Juan, donde en el capítulo 5, verso 24, Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, escúcheme bien, este mensaje es para usted si es cristiano. Porque usted es cristiano a veces de nombre, pero nadie le conoce. No hay un profeta que lo conozca y que lo pueda guardar. Usted no tiene alguien que le dé una cobertura, que le enseñe y que sea su maestro. Entonces por eso la Biblia nos da claridad de qué es lo que debemos hacer. Y Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que tiene oído y oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando usted escucha la palabra de Dios, si usted no escucha la palabra de Dios, usted dirá y vivirá desenfrenado diciendo: yo creo en Dios, pero dice Jesucristo claramente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Usted no puede tener vida eterna si usted no escucha la palabra de Dios. Ese es un requisito indispensable que hoy día los que profetizamos le estamos diciendo a usted: usted no puede llegar a la vida eterna aunque se llame cristiano, aunque usted diga que cree en Dios. Pero Dios dice claramente: el que oye mi palabra. Es necesario que comencemos a tener picazón en nuestros oídos por escuchar la palabra de Dios. Y dice: vendrá, no tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted oye, aquí Jesucristo nos da una clara evidencia de quienes no pueden tener vida eterna, de quienes realmente pueden pasar de la condenación donde estamos viviendo a un plan de vida eterna que Dios tiene. ¿Cómo así dice la palabra? De cierto os digo. Cuando dice Jesucristo, de cierto, no está tratando de repetir y de decir: miren, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Requisito indispensable para Jesucristo es que usted oiga la palabra y que crea en el Padre que lo envió a Jesucristo acá a la tierra. Es la única manera. Entonces, si no escuchamos la palabra de Dios, no podemos tener vida eterna. Queremos en este tiempo hablarle, ya que Dios nos ha dado esta gran oportunidad de expandir la palabra, de llegar a lugares tan lejos a través de este canal que estamos difundiendo el mensaje de la palabra de Dios. Porque un día decidimos, como David, decir: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Hoy día estamos contando las obras de Jehová. Hoy día estamos diciéndole que Jesucristo dijo: de cierto te digo, que el que no oye mi palabra y cree en el que me envió no tiene vida eterna. Y dice: y el que cree mi palabra no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy día puede que a usted le hayan pronosticado que usted va a morir. Pero el Señor dice: si comienzas a oír mi palabra y comienzas a creer que yo fui enviado a predicar el evangelio del reino, pasarás de la condenación a vida. Hoy día Jesús nos está llamando. Nosotros estamos hablando claramente que tenemos que profetizar, que David profetizó y que Dios profetiza, hablando de Moisés, que éste sacó a un pueblo grande solamente por un profeta. Jesucristo es el único que vino como hombre a salvar la humanidad cuando nosotros escuchamos su palabra. Si usted no escucha su palabra, Dios no puede regalarnos esa vida eterna. Siempre me gusta tomar algunos
versículos de los hombres que vivieron y que están aquí en la palabra de Dios. Hoy día hemos visto de Moisés, del profeta Oseas, hemos visto en los salmos de David. Dios ha hablado, el padre de Moisés. Jesucristo ha hablado de él mismo diciendo: de cierto te digo, que el que no oye mi palabra no puede tener vida eterna. Entonces ya debemos de ser nosotros realmente un poquito como sin entendimiento para no darnos cuenta que Dios nos quiere librar de tantas cosas que suceden en el mundo. Y vamos a ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, hablándonos del apóstol Pablo, de las cosas que realmente nosotros debemos de hacer o no debemos de hacer. Hoy día hemos estado hablando de que sin profecías, sin profetas, el pueblo se desenfrena. Si no tenemos palabra direccionada de Dios, estamos sin cuidado en este mundo. Y ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo nos hace una recomendación: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Es que Dios nos da una orden a través del apóstol Pablo que tenemos que profetizar. ¿Qué estamos profetizando? Usted tiene que, para darle una profecía a un amigo, a alguien, usted tiene que tener un rema, una palabra de Dios para declararle la victoria, la vida, y eso realmente cuando lo declaramos se cumple. Y Dios nos ha dicho hoy día, y eso se está cumpliendo, que si nosotros creemos en Jesucristo tendremos salvación y vida eterna. Esa es una profecía. Pero nosotros, ni fu ni fa, no nos da ni frío ni calor, seguimos viviendo nuestra vida a nuestra manera y por ende tenemos cuantos tropiezos en la vida. Hoy día Dios quiere cambiarnos a través de la profecía. Y aquí dice Pablo claritamente: procurar los dones espirituales. Hay que procurar todo lo que Dios tiene, pero sobre todo quiere que profeticemos. Y David sabía profetizar. Verso 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Vamos haciendo distinción. Quiero enseñarle en este día: es bueno que los hombres hablemos en las lenguas del Espíritu, las lenguas de Dios. Cuando un hombre habla en lenguas, habla a Dios. Dice, claro, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Vea claramente, cuando alguien está hablando en lenguas, no diga que está loco, es que está conversando con Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando una persona está hablando en lenguas angelicales, está hablando a Dios y está hablando misterios, aunque nadie los entiende. Y quiero decirle algo, que cuando hablamos en lengua ni el diablo entiende. Entonces solo Dios nos entiende. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza. Entonces estamos hablando en este tiempo de que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y aquí el apóstol Pablo nos confirma. Pero el que profetiza, yo debo aprender a profetizar algo bueno a mi familia, algo bueno a todas las personas que vienen a la iglesia. Yo tengo que decirle al que viene con un problema de drogas, de alcohol, decirle: tú no serás más lo que te han dicho. No serás el fumón de la esquina, tú serás un hombre de Dios. Cuando yo declaro palabras sobre esa persona que viene y conozco su nombre, entonces Dios mismo se encarga de cambiarle el nombre, porque un hombre de Dios le está profetizando. Y eso es lo que hemos visto, y eso es lo que ha sucedido en mi vida. Hace 28 años llegué de la calle todo desenfrenado, en un mundo perdido, con mucho alcohol, con mucho tabaquismo en mi vida. Pero me oraron y me declararon y me profetizaron: tú serás un hombre de Dios. Y hoy día esas palabras se están cumpliendo, porque yo jamás pensé predicar la palabra de Dios. Pero cuando Dios me comenzó a limpiar, Él mismo me puso una boca para que yo profetice. Hoy día yo declaro palabra sobre pueblos. Hoy día yo declaro sobre mis finanzas. Hoy día yo declaro la salud sobre mi vida, como lo decía David: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Y como Dios me da la oportunidad de que cada día tengo que hablar de las obras de Jehová, Dios es el que me sostiene. Dios es el que me tiene. Dios es el que me guía. Dios es el que me da
todo lo necesario. Usted también lo puede tener. Yo profetizo que si usted aprende a creer y aprende a oír la palabra de Dios, Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Pero el que profetiza habla a los hombres. Hoy día yo estoy hablando de parte de Dios a los hombres, no de parte de los hombres a Dios. Porque hay ministerios que intervienen para hablar de parte de los hombres a Dios, pero yo en este caso hablo a los hombres. ¿Para qué? Porque dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Esta palabra es de Dios para los hombres, para edificación. Dios quiere edificar su vida. Este es el plan de Dios, pero tengo que profetizarle. Yo tengo que conocerlo, tengo que conocer su nombre. Tenemos los pastores que estamos en eminencia, conocer su nombre para poderlo edificar. No se lo puede edificar cuando usted tiene una visita con alguien. Tenemos que tener un lazo de amistad para conocer su nombre y poderle edificar. Tenemos que exhortarle. ¿Qué es una exhortación? Decirle con mucho amor, con mucho cariño, esto no te conviene, esto no es para ti, tú tienes que hacer esto. Eso es una exhortación. Una exhortación es cambio de vida según la palabra. ¿Y qué más dice? Y consolación. Queremos consolidar su vida. Queremos ayudarle, queremos ministrarle lo que Dios nos ha dado a nosotros para que usted también sea un hombre de Dios, un hombre que como David aprenda usted a profetizar su vida, que decía, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Mire, cuando uno habla en lengua, usted no critique, a sí mismo se edifica. O sea, uno se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Nosotros somos llamados profetas a edificar la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Cuando la persona viene y es sanada de todos esos desórdenes que está trayendo en su vida. De todos esos desórdenes, Dios los sana. ¿A través de cómo los sana? A través de alguien que le profetiza. Es el pastor, es el profeta, es el apóstol, el que le va a decir, tú ya no te llamarás más así, porque Dios cambió los nombres de los hombres que llamó. Mire, Abraham, Dios le dijo, te llamarás Abraham. Pablo, del que estamos hablando, se llamaba Saulo de Tarso y Dios le dijo, ahora te vas a llamar Pablo. Es Dios el que nos cambia los nombres cuando Él nos profetiza. Y entonces la Biblia nos dice, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, dice Pablo, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es el salón que le llamamos o la capilla iglesia. La iglesia es usted cuando aprende a escuchar la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Usted quiere ser iglesia de Jesucristo, hoy día mismo lo puede hacer. Y dice en el verso 5, así que quisiera, dice Pablo, que todos vosotros hablaseis lengua. El plan de Dios es que si pudiéramos hablar todos lengua, es bueno, dice Pablo. Yo quisiera, él quería que todos habláramos lengua, pero más que profetices. Las lenguas son una señal de que el Espíritu de Dios le ha dado. Pero Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran lengua, pero esto no es tan indispensable, pero más que profetices. Hoy día queremos levantar una generación de gente que profetice sobre las personas que vienen, que Dios va a hacer un cambio, que ya no es el pobre de la familia, que ahora va a ser el bendecido de la familia. Nosotros estamos hablando y profetizando, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo lo explica bien claro aquí diciendo, pero más que profetice, porque mayor es el que profetiza. Hoy día el plan de Dios es que tengamos una iglesia que profetice, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando hablamos en lengua, por lo regular debemos hablarlos cuando estamos solos. Porque cuando hablamos en lengua, si no hay quien las interprete, el pueblo se queda vacío, es lo que está diciendo Pablo. Es como que a usted le hablen en inglés cuando nosotros ni siquiera el castellano lo hablamos bien. Entonces nos quedamos en el aire. Es necesario que haya un intérprete. Si alguien está hablando inglés y hay un intérprete, entonces entendimos lo que él está hablando. Es lo que dice Pablo. Si no hay intérprete, es
en vano que hablemos lengua. A veces nosotros queremos hablar lengua para que nos oigan, para que nos vean, pero no es porque nos ha dirigido el Espíritu Santo a hablar en lengua. Y vamos a seguir viendo lo que Pablo nos enseña en el verso 22 de este mismo capítulo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Escuche bien, así que las lenguas son una señal, no a los creyentes, no le llama la atención ni le hace bien, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces nosotros, cuando ya alguien quiere conocer algo de la palabra de Dios, nosotros nos hacemos profetas y profetizamos sobre la vida. Pero usted tiene que acercarse a buscar en estos tiempos su Moisés, su David, su Pablo, la persona que lo quiere a usted edificar, que lo quiere exhortar y que lo quiere consolidar para que, aunque usted esté asistiendo a la iglesia, usted debe tener su mentor, su líder, quien lo dirija para que ese hombre o esa mujer profetice lo que Dios le está mostrando que usted va a hacer al futuro. Porque cuando nosotros profetizamos, estamos hablando lo que Dios nos muestra que Dios va a hacer al futuro. El cambio que Dios le va a hacer, porque Dios muestra su poder, Dios muestra su gracia y su misericordia haciendo cambios. Y Dios no lo hace, lo hizo con Moisés sacando a un pueblo de la esclavitud, lo ha hecho con David, de darle una familia que dice que siempre estarán en el trono de Dios. Y vamos a ver en el versículo 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar. Todos los hombres que somos llamados y que tenemos a Cristo en el corazón, desde ya Dios nos ha llamado a profetizar. Primeramente, aprenda a profetizar sobre su vida, como decía David: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Ya, si Dios le va a dar vida y usted le pide vida, usted tiene que contar las obras de Jehová. ¿Qué tiene que ir a hacer? A profetizar sobre alguien que necesite conocer a Dios. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No se puede impedir, porque hay iglesias o reuniones en las cuales impiden al hablar en lengua. Dice, pero hágase todo decentemente y en orden. No podemos prohibir el hablar en lengua, pero sobre todo Dios está queriendo que aprendamos a profetizar. Aunque sea en el uno al uno, cuando usted ve a alguien que llega a la iglesia, usted abórdelo y comiéncele a decir: Dios dice que te quiere bendecir. Dios quiere hacer de ti una nueva persona. Dios quiere que seas una persona bendecida. Y volvemos en este momento al libro de Proverbios 13:2, que tiene un versículo muy bueno que donde nos habla también Salomón. Dice: el fruto de su boca, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Aquí Salomón nos habla claramente que de la boca de nosotros comeremos el bien. O sea, cuando usted aprende a profetizar bien a otros, usted comerá de eso. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Si yo quiero vivir bien, comer bien y estar bien, tengo que aprender a profetizar a la gente y a mi vida. Entonces, del fruto de la boca. Si yo no uso mi boca para bendecir, estoy usando mi boca para maldecir. Cuando yo maldigo a otro, eso es como un rebote. Eso es como cuando usted tira una bola a la pared y esa rebota. Así nos rebota el mal cuando nosotros profetizamos mal al prójimo. Entonces Dios quiere decirnos que hoy día es tiempo de abrir nuestra boca para profetizar el bien a los seres humanos, para que comamos de ese bien. Cuando nosotros hablamos bien, por eso Dios, el plan de Dios es bendecir. Por él, en el corazón de Él solo hay bendecir a la humanidad. ¿Y cómo está Dios? Bendecido. Él es bendito por la eternidad. Él, su nombre es bendito. ¿Por qué? Porque Él habla bien de todos los seres humanos. Ahora, nosotros a veces vivimos hablando mal de las personas y estamos profetizando mal, y eso viene sobre nuestras vidas. Es lo que dice Salomón, que del fruto de nuestra boca comeremos el bien. Si usted aprende a profetizar y hablar bien sobre las personas, usted va a comer y va a vivir bien. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, verso 22. Hechos 3:22 dice la palabra de Dios:
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profetas entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis, y en todas las cosas que él os hable. Moisés ya dejó profetizado en el Antiguo Testamento, y está narrado acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Moisés ya dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profetas. Hoy día se están levantando profetas entre vuestros hermanos. Los profetas no vienen de la calle, es de los hermanos, de los que están caminando con Dios, que Dios levanta profetas. Y dice: como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Si nosotros hoy día no creemos a los profetas que Dios está levantando, entonces no estamos oyendo a Dios. Entonces Moisés nos da un consejo: como a mí me han escuchado, escúchenlo a él, porque el pueblo que caminó con Moisés aprendió a entrar en la tierra prometida, que no lo entró Moisés, pero lo entró Josué. Verso 23. Y toda alma, escuche bien lo que viene en los juicios hoy día, y toda alma que no oiga a aquel profeta, a aquel pastor, será desarraigado del pueblo. Toda persona que en estos tiempos no quiera escuchar la voz de Dios será desarraigado del pueblo. Y dice el verso 24: a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí nosotros estamos viendo en estos dos versículos: a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Estos días que estamos viviendo, para unos de suerte, para otros de mala suerte, para unos bien, para otros mal, ya estaban anunciados por el profeta Samuel. Ya esto estaba dicho, que estos tiempos vendrían. Ya los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de los juicios que vendrían. Si usted quiere ver lo que estamos viviendo hoy día, usted vea en el libro de Daniel. El libro de Daniel nos habla, el profeta Daniel, las cosas que hoy día íbamos a vivir y las que vamos a vivir. Así que si nosotros pasamos por desapercibido este tiempo, es porque no hemos escuchado la palabra de Dios. Y como no hemos escuchado la palabra de Dios, tampoco estamos como candidatos para entrar en el reino de Dios. Pero este es un tiempo que Dios nos está dando para que usted entre al reino de Dios. Por eso es que estamos profetizando, y usted dirá ahora: esto es como una pandemia también. Estamos en todos los canales, estamos viendo en las redes sociales que la palabra de Dios se está predicando. Es porque estamos profetizando que Dios quiere un cambio, que usted quiere que escuche la palabra de Dios para que usted sea un bendito, un bendecido aquí en la tierra. Hoy día nosotros declaramos que si usted escucha la palabra de Dios, usted escucha lo que estamos hablando, que estamos hablando de Dios y no de nosotros, su vida va a cambiar para bien y no para mal. Porque aquí dice la palabra de Dios: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Estos días que estamos predicando ya estaban anunciados hace más de 4,000 o 5,000 años. Ya Dios había hablado a través de sus profetas, porque nosotros hablamos aún por adelantado de lo que Dios nos dice. Por eso es que cuando una persona viene a Dios y si acepta oír la palabra de Dios, de seguro que va a venir un cambio para bien. Va a ser multiplicado, va a ser bendecido y va a ser en todo engrandecido. Y verso 23 dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto es tremendo. Dios no quiere desarraigar a nadie, pero el que no escucha al profeta, por eso en estos tiempos mucha gente está desapareciendo del mundo, porque no ha querido escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que realmente, pero nosotros no lo entendemos de esa manera. Hoy día Dios está levantando muchos profetas. Verso 25: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hoy día, ¿qué estamos viviendo? Un tiempo
profético. Hoy día estamos viviendo un tiempo donde Dios levanta profetas. Hoy día se está cumpliendo la palabra de Dios que nosotros somos los hijos de los profetas. Aquí nos está haciendo ver Dios que nosotros somos la descendencia de Abraham, porque Abraham también era un profeta. Vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Dios hizo un pacto con Abraham, que le dijo: de tu descendencia nacerán como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Entonces nosotros realmente en estos días estamos siguiendo la profecía que Dios le había dado a Abraham, que nosotros seríamos una multitud de profetas. Y como Abraham era profeta, nosotros también hoy día, dijo Moisés aquí en esta parte, así como a mí me escucharon, escúchenlos a ellos. Si hoy día no se escucha la palabra profética, no escuchan los profetas, no buscamos a los profetas, entonces estamos nosotros descarriados en el mundo como ovejas sin pastor. Pero ese no es el plan de Dios. Entonces Dios hizo con nuestros padres diciendo: a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios es que usted y yo seamos benditos. El plan de Dios no es que haya gente maldita, sino bendita. Dios no quiere tener hijos en desobediencia. Por eso Dios nos pide en este tiempo que nosotros entremos en relación con Él, que aprendamos a escuchar los hombres que Dios ha puesto en este planeta para que usted sea bendito. Yo en este tiempo, yo quiero orar y quiero declarar que hay bendición sobre su vida si usted está escuchando palabras de Dios. No hay como Jesucristo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hoy día es necesario que usted comience a escuchar la palabra de Dios para que comience a entrar en el reino de Dios y su vida sea bendecida desde aquí en adelante. Yo voy a orar en estos días y en todo tiempo estoy orando en cámara y fuera de cámaras, pero quiero decirle que usted debe buscar a alguien que le profetice. Hoy día vamos a poner después de este mensaje los números de teléfono que usted puede comunicarse con este ministerio, donde realmente trabajamos un cuerpo como de 6 personas que somos ministros, que estamos profetizando, que estamos ayudando. Si usted es mujer, hay una mujer para que le atienda. Si usted es varón, hay un varón que le atienda. Si usted es un joven, está un joven pastor que le atienda. Pero realmente estamos preparados para cubrir la necesidad que presenta la humanidad en este tiempo. Yo bendigo en este tiempo a los que han escuchado, y después de cada prédica nosotros vamos a poner nuestros teléfonos porque nos están pidiendo cómo comunicarnos, porque realmente usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Oramos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mi voz como un ministro tuyo, como un profeta, para bendecir todo aquel que comienza a escuchar la palabra de Dios, todo aquel que le está escuchando, pero que hoy día hemos visto claramente que tenemos que acercarnos a un hombre, a un tutor, a uno que nos enseñe y nos guíe, porque todos los hombres grandes de Dios tuvieron su tutor y todos dejaron un discípulo. Para nombrar, Moisés tuvo su discípulo Josué, que fue más grande que él después de su partida. Elías era un ministro, era un profeta, y dejó un profeta más grande llamado Eliseo. Pablo, el apóstol Pablo, dejó a Timoteo. Jesucristo dejó 12 discípulos, que es el evangelio que hasta hoy día tenemos. Y nosotros también estamos levantando una gama de profetas que llevan la bendición, que al que le ponen la mano, al que le declaran una palabra de bendición, se cumplirá. Yo declaro, Padre, en este tiempo que para el buen entendedor pocas palabras, que las personas que han escuchado esta palabra tienen que buscar una persona para que los guíe y los ayude, y que ellos puedan ser realmente esos hombres como David, que digan en este tiempo: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Gracias, Dios, por esta oportunidad y este tiempo de llegar a cada persona, y yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Ella hará la obra para la cual ha sido enviada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.